nuestra sesión pasada. A ver, de repente por el chat nos pueden indicar qué temas estuvimos viendo en nuestra sesión pasada para poder continuar con el tema del día de hoy como retroalimentación. Algunos coleguitas que de repente recién el día de hoy se están integrando. La diferencia entre organización y empresa. Muy bien, habíamos visto esa diferencia entre qué es la organización, qué es la empresa. Muy bien, la estructura desde la dirección hasta lo personal de staff. También vimos la estructura, la jerarquía de la organización y estuvimos viendo también lo que era, estuvimos viendo cómo estaba dividida la empresa, ¿no? Vimos desde las partes más altas hasta el personal de staff. ¿Qué más estuvimos viendo por ahí? A ver si alguien recuerda. ¿Qué otros temas estuvimos viendo? Porque lo que vamos a ver hoy día va también bastante relacionado con el tema que estuvimos viendo en la sesión pasada. Vamos a ver por acá. Vamos, colegas, vamos a ver, participamos todos, que la sesión tiene que ser así, tiene que ser participativa. A ver, recuerden, también estuvimos viendo por ahí, no, eso no era, estuvimos viendo también por ahí lo que era más que todo vimos eso, ¿no? La estructura organizacional, estuvimos viendo un poquito sobre el organigrama, vimos para qué servía la estructura, vimos los elementos y vimos, ¿no? Según Henry Mintzberg, cómo se componía una estructura. Hablamos desde los 5 elementos. Por ahí hay algún colega que me puede mencionar cuál es el primer elemento cuál es el primer elemento de la estructura organizacional. ¿Quiénes están en la cúpula directiva? ¿Alguien recuerda el nombre muy bien, la cúpula directiva, pero alguien recuerda el nombre? Era así, ¿no? Era como un arbolito y empezamos a ver el ápice estratégico. Después del ápice estratégico, ¿quiénes seguían? A ver, ¿recuerdan quiénes seguían después del ápice estratégico? Seguían la línea media. Después el núcleo operativo, después la tecnoestructura, y después el personal de apoyo o el staff de apoyo. Todos ellos, tenemos que recordar todos estos puntos, hay que revisar nuestro material porque vamos a continuar el día de hoy con uno de los temas también más importantes que tiene la administración, que son los procesos administrativos, que nosotros tenemos 4 procesos administrativos que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Estos son los 4 procesos administrativos y los vamos a ver cada uno de ellos. Nuestra sesión hoy día la vamos a basar en estos 4 procesos administrativos uno por uno. Vamos a empezar a ver desde el concepto del proceso administrativo. Vamos a ver también un poquito la historia del proceso administrativo, cómo nace, de dónde parte este concepto administrativo. Vamos a ver las características de los procesos administrativos y después vamos a ver una a una las etapas. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra sesión, ya que para el asistente administrativo, que precisamente en la sesión pasada vimos también las funciones, algunas, no todas hemos visto, ¿no? Pero hemos visto algunas de las funciones que realiza el asistente administrativo. Tiene que conocer estos procesos. Incluso habíamos dicho que muchas veces el asistente administrativo asume roles de recursos humanos. Y también vamos a tocar hoy día, acá también algunos temas de recursos humanos, de conocimiento. Entonces, el asistente tiene que dominar estos procesos operativos porque para cualquier actividad, cualquier proceso que quiera hacer el asistente, ¿no? Cualquier nueva implementación que quiera hacer. Dijimos que una parte muy importante de las actividades del asistente administrativo no era solamente ir y esperar que le dijeran qué es lo que tiene que hacer o esperar que le dijeran en qué tiene que apoyar, sino también parte de sus funciones y la principal razón por la que se requiere un asistente administrativo en las organizaciones es para que el asistente de manera autónoma pueda implementar procesos de mejora dentro de la organización. Y si el asistente quiere implementar estos procesos de mejora, tiene que conocer cómo se realiza un proceso administrativo.
¿Ok? Y para eso vamos a empezar. ¿Cuál es nuestro logro de la sesión del día de hoy? Es que al finalizar ustedes puedan identificar adecuadamente cada proceso administrativo en las organizaciones. Y para eso vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta que les hago a todos ustedes, colegas, es, cuando escuchamos la palabra o el término proceso administrativo, ¿qué entendemos? ¿Qué entienden cuando se habla de un proceso administrativo? A ver, ¿qué, qué entienden? Por ahí nos dicen ver la necesidad de la empresa y de los empleados, ya está. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, exacto. Andrea, lo que mencioné hace un momento eran los 5 puntos de la cadena de mando. A ver, vamos, a ver, colegas, vamos, miren, somos bastantes personas en sala, así que intervenimos, por favor, participamos. ¿Qué entendemos por un proceso administrativo? Vamos, no hay respuestas equivocadas, no hay respuestas erróneas, por el contrario, todo nos suma. Toda mecánica que contribuya a cumplir una tarea planificada por la organización, perfecto. Y palabras muy importantes, conjunto de pasos o etapas a seguir para la gestión. Muy bien, nos están mencionando desde las tareas planificadas, pasos, etapas, ok, los 5 puntos que corresponde. A ver, vamos. Son las etapas para planificar y organizar nuestra empresa, ¿no? Cuando hablamos de proceso administrativo, nos dicen actividades que se tienen que realizar, una palabra clave y palabra muy importante, en un orden exacto. Muy bien, colegas, todo lo que nos dicen va sumando, va aportando para poder llegar a nuestro concepto, ¿no? Son procesos que organizan los recursos internos de una empresa. Muy bien, cada vez estamos aplicando ya estamos aplicando términos cada vez más específicos, ¿no? La planeación, organización, ejecución y control, perfecto. Ya se nos adelantó nuestra colega y nos dijo cuáles son estos procesos. Ahí acá está. Y listo, y vamos a ver. ¿Cuál es el concepto del proceso administrativo? Nosotros, como dice acá, podemos entenderlo como el conjunto de actividades, pasos o etapas que se tienen que seguir para la gestión de recursos internos, que abarcan el capital humano, tecnológico y financiero. Es decir, que estos procesos lo vamos a aplicar tanto para administrar a nuestro personal como para la administración financiera o la administración tecnológica, inventarios que se pueden tener. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier proceso en la organización se tiene que aplicar este proceso administrativo, ¿no? Y acá dice, dictan los procedimientos para que estos se realicen de una manera más eficiente y alineada con los objetivos de la organización. Y es que esto es muy importante, que a mí, ¿de qué me sirve tener un proceso adecuado si no tengo objetivos, no? Es como que ustedes, yo les diga que plasmen una carretera, pero no tenemos un destino, ¿no? Entonces, primero tenemos que plasmar cuáles son los objetivos de la organización y cuando tenemos ya el objetivo claro, trazaremos el camino, la etapa, los pasos que queremos seguir para poder llegar a este objetivo. Es por eso que se dice que tiene que estar el proceso alineado con los objetivos que va a tener la organización, ¿no? Y también podemos entender también como el proceso administrativo, que esas actividades y tareas que una organización o una empresa lleva para, y lo que hemos mencionado, los puntos, ¿no? Para planificar, organizar, dirigir y controlar todos sus recursos y también operaciones dentro del área, ¿no? Y por eso estos procesos son fundamentales para la gestión y el funcionamiento de cualquier entidad, cualquier empresa, no más allá del tamaño de la empresa, ¿no? Desde una microempresa hasta una empresa grande, industrial, una transnacional, todas ellas siempre van a requerir un adecuado proceso. Y los procesos administrativos habíamos mencionado, acá lo tenemos. Sí, vamos a mencionar rápidamente antes de, a ver, por acá creo que teníamos nuestros pasos.
Sí, vamos a ir poco a poco mencionando, pero entonces estamos dando acá un concepto general de lo que son estos procesos administrativos, ¿no? Ya tenemos claro que una vez que la empresa establece sus objetivos, sus metas, sus lineamientos, hacia dónde tiene que llegar, ahora establecemos los pasos, el camino, la ruta que queremos seguir para poder llegar a esos objetivos, ¿ok? Y el asistente de recursos humanos se va a encargar de apoyar a este proceso administrativo, a la preparación de este proceso administrativo, porque dicho sea de paso, no es simplemente un proceso que se cumple de manera de conocimiento o es un proceso que se sabe que se tiene que hacer y listo, no, sino que es todo un documento, incluso que se redacta, es una planificación que se redacta y se da seguimiento y que el asistente de recursos humanos se encarga. Y vamos a ver desde dónde nace esto, de dónde parte esto. Y es que la historia es bastante amplia. Nosotros podríamos incluso hablar toda una sesión únicamente de la historia, ¿no? Porque la historia del proceso administrativo se remonta desde tiempos antiguos, desde tiempos antiquísimos, ¿no? Y es que también, aunque el enfoque no era comprensión de la administración, ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando a lo largo de los siglos, porque dicho sea de paso, primero que nada, la administración es una de las carreras más antiguas que existen y también su evolución es la administración existe desde que existen los cavernícolas, desde ahí ya existe la administración. ¿Ok? Desde que los incas agarraban y se dividían en ayllus, en todo, y dividían, y dividían, tenían su propia gestión, ya existía la administración. ¿No? Entonces, la administración es antiquísima, pero sí es cierto que ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, y por eso, aunque a lo largo de los siglos va a ir evolucionando, le voy a hablar sobre una breve cronología sobre los hitos más importantes, ¿no? Destacando la teoría en este caso, de Henry Fayol. Vamos a destacar la teoría de él, pero vamos a ir viendo un poquito más desde dónde parte esta historia del proceso administrativo, ¿no? Como les mencioné, es muy antiguo este proceso administrativo y nos parte desde civilizaciones antiguas, ¿no? Que nos dice que en la antigüedad las civilizaciones como, por ejemplo, la egipcia, las civilizaciones chinas, la babilónica, incluso no la civilización griega, desarrollaban sus propios sistemas de gestión y administración para poder coordinar sus propias actividades, ¿no? Si no simplemente nos ponemos a pensar, si hablamos de administración, ¿ustedes creen que para construir las pirámides de Egipto, por ejemplo, no necesitaban una administración desde recursos humanos? ¿No necesitaban una administración financiera? ¿No necesitaban una administración de inventarios? ¿O ustedes creen que simplemente los egipcios dijeron, ¿qué hacemos? Estamos aburridos, hay que construir algo, vamos pegando piezas y vemos a lo que llegamos? No, ¿no? Desde ahí estamos hablando de esas civilizaciones en las que ya vamos viendo de que necesitaban esta administración de sus recursos para poder construir sus monumentos, ¿no? Monumentos históricos grandes que podemos ver, la muralla china, por ejemplo, hablamos de épocas antiquísimas, necesitaban administración en esos procesos, ¿no? E incluso de dónde salían, ¿no? Si es que hablamos de esas épocas, ellos también hacían recaudación de impuestos, organizaban ejércitos también, ¿no? Entonces, todo ello tenía su proceso de administración y la administración ahí era centralizada y la planificación eran prácticas comunes en esa sociedad. Es decir, desde ahí lo básico, para esas sociedades y hasta el momento, hasta el día de hoy, las conocemos por lo que son, es gracias a la administración y la planificación que tuvieron. ¿Ok? Y si seguimos avanzando un poquito más, dejamos un poquito, sigue evolucionando la administración, ¿ok? Pasamos de las civilizaciones antiguas a la revolución industrial. Si nos vamos, ¿alguien sabe en qué territorio se dio la revolución industrial? A ver, ¿alguien me puede decir? Esto es parte de la administración, ¿ah?
si queremos ser administradores, tenemos que conocer la historia de la administración. Alguien, si hablamos de revolución industrial, un hito importante que marcó la historia de la administración, ¿alguien sabe en qué país se desarrolló principalmente la revolución industrial? ¿Por ahí algún colega sabe? Sin googlear, a ver, sin googlear, sin hacer trampita. ¿Algún colega sabe? En los Estados Unidos, en San Antonio, en Inglaterra. En Inglaterra fue uno de los primeros que arrancaron con lo que era la revolución industrial, ¿no? Y en Inglaterra la administración comenzó a adquirir un enfoque más científico, ¿ok? A raíz de la revolución industrial empezó a agarrar un enfoque más científico y por ahí hubo algunos autores, ahorita no me acuerdo el nombre, que propuso la división del trabajo como un medio para aumentar la eficiencia de la producción. Dijo, ¿no? Si tenemos que hacer este trabajo, necesitamos este nivel de producción, mejor hay que dividir el trabajo, ¿no? Hay que divide y vencerás, como dice, ¿no? Dividamos el trabajo, entre más personas tengamos trabajando en una misma cosa, estamos perdiendo recurso humano. Mejor hagamos que las personas hagan, que entre más personas tengamos, más actividades podemos ir haciendo y vamos revolucionando. Ahí nace la teoría de la división de trabajo para poder aumentar la eficiencia en la producción, ¿no? Desde ahí ya es donde partimos actualmente, si no, ¿por qué no tenemos una administración general para todo en las empresas? ¿Por qué no tenemos una administración que se encargue del recurso humano, de los inventarios, de la administración financiera, de la administración de almacén? ¿Por qué no? Porque sería mucha carga para esa administración y no podría desarrollarla bien. Es por eso que tenemos departamento de logística, departamento de recursos humanos, departamento financiero, porque estamos dividiendo tareas para tener una mejor productividad. Desde ahí nace, ¿no? Y seguimos avanzando hasta figuras como lo tenemos en nuestra diapositiva, como Henry Fayol, ¿no? Como Henry Fayol e incluso también por ahí podemos mencionar a Frederick Taylor, que hicieron contribuciones significativas al desarrollo del proceso, del proceso administrativo. Por ejemplo, Fayol introdujo los principios de la administración, ¿no? ¿Y cuáles son los principios de la administración que produjo? A ver, vamos a ver, lo tenemos por acá. Gran Bretaña también por ahí nos dicen, claro que sí, todo ese sector fueron los que arrancaron con lo de la revolución industrial. Y primero que nada, es que hablamos de Henry Fayol era un ingeniero francés, ¿ok? Que basó su experiencia dentro de una compañía de hierro y carbón francesa. ¿Ok? Y también por ahí él estudió en el campo de la administración y para Fayol el factor humano es la pieza fundamental para el funcionamiento de las empresas y el cumplimiento de metas y objetivos. Henry Fayol por ahí, por el año 1888 a 1918, impuso la teoría de que el factor humano es lo más importante dentro de las organizaciones, que son pieza clave para el cumplimiento de metas y objetivos. Y aquí, colegas, yo les hago una consulta. ¿Existe alguna empresa actualmente que pueda funcionar sin recursos humanos? Actualmente, ¿hay alguna empresa que pueda funcionar sin el recurso humano? A ver, por ahí. A ver si lo escuchamos. ¿Algún colega levantó la mano por ahí? No creo, por ahí nos dicen. A ver, vamos. A ver, pongámonos a pensar un ratito. ¿Hay alguna empresa por ahí que pueda funcionar sin el factor humano, sin el recurso humano? Por ahí de repente, ¿no? Podemos ponernos a pensar y decimos, pero mira, actualmente, vámonos de repente a Estados Unidos, a China, a Corea, de repente, a Japón. Usted va a ir de repente a algún restaurante donde va a entrar y va a hacer su pago a una máquina. La máquina Flum le va a leer su tarjeta de crédito. Va a seleccionar la comida que quiere. La máquina automáticamente, como hoy en día ya la mayoría son comidas procesadas, Flum le van a procesar su máquina e incluso le van a traer y listo, usted va a recibir su comida y en ese restaurante no hay ningún trabajador, no hay ningún ser humano trabajando, ¿no? Y es rentable, existe, subsiste, sí, sí es cierto, pero pongámonos a pensar,
esos robotcitos, esas máquinas, primero que nada, ¿quién las ha creado? La persona, el humano. Si es que fallan, ¿quién las va a reparar? ¿Quién las programa? ¿Quién les da mantenimiento? El hombre siempre va a estar detrás de todo eso, ¿no? Acá también les puedo dar el ejemplo. ¿Algún colega por acá ha visto la película de Charlie y la fábrica de chocolate? ¿Han visto esa película Charlie, la fábrica de chocolate, donde está Willy Wonka? Hasta varios han visto. ¿Se acuerdan ustedes en qué trabajaba el papá de Charlie, el papá del niño? Cualquier versión, la antigua o la nueva, cualquier versión porque esa partecita sigue siendo la misma. No, 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 ese es el dentista, no, dentista era el papá de Willy Wonka, les hablo el papá de Charlie. El papá de Charlie en una fábrica, ¿no? El papá de Charlie, a ver, para de repente, para los que se acuerdan, de exacto, de pastas dentales. El papá de Charlie trabajaba en una fábrica de dentríficos donde él agarraba y él ponía las tapitas a cada dentrífico. Él ponía las tapitas a cada dentrífico y exacto, Lisbeth. Al papá de Charlie lo despiden porque lo reemplazan por una máquina. Si el papá de Charlie en una hora tapaba 100 dentríficos, la máquina en una hora tapaba 1000 dentríficos. ¿Ok? Entonces al papá de Charlie lo despiden y lo reemplazan por esa máquina. Y alguien por ahí recuerda que recuerda al final de la película qué pasa con el papá de Charlie. Al final vuelve, él vuelve a la empresa, pero ¿para qué vuelve a la empresa? Exacto, Henderson. Al final el papá de Charlie regresa a la empresa para reparar la máquina que lo había reemplazado. ¿Ok? Ahí está. Miren, en esa película, en ese pequeño fragmento de la película, ahí vemos de que no importa qué tanto se digitalice, qué tanto se robotice, incluso la humanidad actualmente, la inteligencia artificial asombra la forma en cómo está avanzando, ¿no? ¿Ok? La asombra un poco y hasta asusta la forma en cómo está avanzando, pero nunca van a poder reemplazar al capital humano. Y de hecho, actualmente nosotros tenemos ese temor, ¿no? De decir de que, miren, miren, la inteligencia artificial está cada vez avanzando más y más y más. En algún momento ya no vamos a ser indispensables por cada por la inteligencia artificial que hay. Era el mismo temor que tenían en la época de Henry Fayol. Lógicamente ellos también tenían temor porque decían, estamos en la revolución industrial. Ellos decían, miren cómo están avanzando las empresas industriales, miren cómo salían las primeras máquinas. No, miren cómo ya dejaron de utilizarse la carreta y el caballo, ya existían los carros y la gente tenía ese temor, decían, estamos avanzando tan rápido que en algún momento ya no vamos a ser indispensables, ya no vamos a ser necesarios. Así el temor que nosotros tenemos actualmente ahora al ver cómo avanza la inteligencia artificial, en la época de Henry Fayol también la tuvieron. También la tuvieron porque estaban en plena era industrial, ¿no? Y Henry Fayol les dijo, tranquilos. Les dijo, tranquilos. ¿Por qué? Porque el factor humano es la pieza fundamental en el funcionamiento de las empresas y el cumplimiento de las metas. Y hoy, 100 años, más de 100 años después, nos damos cuenta de que aunque muchos procesos se han agilizado gracias a la modernización, ningún proceso va a poder ser reemplazado al 100%, que, mejor dicho, ningún proceso realizado por el recurso humano va a poder ser reemplazado al 100%. El recurso humano siempre va a ser necesario. Y eso es lo que nos hablaba Henry Fayol en su teoría, ¿no? Y también él nos habló, ¿no? Como que Henry Fayol también nos habló mucho sobre la división del trabajo, nos hablaba también sobre la autoridad, la responsabilidad, la unidad de mando. Hemos visto con ustedes la sesión pasada también la unidad de
mando, procesos de mando, ¿no? Y en este caso Frederick Taylor también desarrolló un enfoque de administración científica, ¿no? Que se centraba en la optimización de mejorar en eficiencia y productividad en el trabajo. Y si seguimos avanzando, miren, ahí todavía no habíamos llegado al siglo XX y ya llegando al siglo XX, la administración expresó un refinamiento y evolución, ¿no? Un mayor refinamiento y evolución. Si hasta esa época, miren, se dan cuenta, colegas, estamos hablando de hace más de 100 años y miren ya lo evolucionada que estaba la administración. Términos que hasta el día de hoy seguimos preservando, ¿no? Entonces también podemos darnos cuenta que de acá a 100 años, que muchos de nosotros ya no vamos a estar, lo más probable, ¿no? Que de acá a 100 años todos los que estamos aquí presentes ya no estemos en este mundo, vamos a seguir viendo que términos que actualmente utilizamos en la administración probablemente se van a seguir utilizando, probablemente van a seguir siendo estudiados. Y si hablamos desde el siglo XX, vamos a ver que destacan nuevas figuras como Max Weber, por ejemplo. Si ustedes son administradores y no saben quién es Max Weber, hay que darnos un jalón de orejas, ¿ok? La historia, colegas, es básico para poder nosotros ejercer la administración. Si hay algo bonito de nuestra carrera de administración, es que tenemos una historia rica en teoría, rica en conocimiento, rica en aplicación, rica en aprendizaje, rica en investigaciones que muchas han llegado al éxito y muchas han llegado al fracaso y de ambas tenemos que conocer, ¿ok? Es como que si yo ahorita les pregunto a ustedes la historia de su familia, ustedes van a saber de memoria la historia de su familia y me van a pasar horas y horas contando, ¿no? Pero si les pregunto la historia de su carrera, también deben dominarla porque ya es parte de ustedes, ¿no? Entonces, estas figuras como Max Weber introdujeron, por ejemplo, las teorías de la burocracia, ¿no? Y Elton Mayo también por esa época empezó con los estudios de las relaciones humanas en el trabajo que destacaron la importancia de aspectos sociales en la administración. ¿Qué nos decían? Al igual que Henry Fayol, pero ya con términos un poco más avanzados para ese siglo, nos decían de que en la administración de una organización sí hay que dividir en funciones. Nos decía también de que sí, de que si dividimos va a haber mayor productividad. También nos decía de que sí, que el recurso humano es importante, es pieza clave para llegar a la productividad, pero también para el siglo XX empezamos a hablar de sociabilización. Empezamos a hablar de la importancia en el que los trabajadores no solo trabajen y listo, sino también que sociabilicen en la organización, ¿no? Y ahí empieza todavía no más el término de clima, cultura laboral, pero ya empezamos ahí con los pininos de lo que se referían con un adecuado clima o cultura, con un adecuado clima laboral, ¿no? Si es que hablamos desde aspectos sociales de la organización, y seguimos, y actualmente eso estamos hablando del siglo XX, donde ya se empezó a dar más valorización a la administración humana, y actualmente a las décadas recientes, que en las últimas décadas la administración ha seguido evolucionando e incluso nos atrevemos a decir, me atrevo a decir, digo que es un atrevimiento porque no hay ningún estudio que lo respalde, nada, así por eso digo que es un atrevimiento mío, me atrevo a decir que en las últimas décadas la administración ha evolucionado aún mucho más de lo que ha podido hacer durante el siglo XX, ¿no? En el que Marcelo, te voy a votar. en el que la administración ha seguido, ¿qué pasó con Marcelo por ahí? A ver, colegas, tengamos cuidado con el micrito, por favor. Decimos que la administración ha evolucionado en un enfoque creciente en la gestión de calidad total. ¿Ok? Es decir, en estas últimas décadas ya no solamente hemos estado hablando de productividad, de ganancia, ya no solamente hemos estado hablando de administración de recursos, sino de calidad total en todos sus procesos. También términos claves como la reingeniería de procesos, la administración de conocimientos y la tecnología de la información, la globalización, la economía digital, inteligencia artificial, uso de herramientas, uso de ofimática, ¿no? Y todos esos términos que actualmente utilizamos que son parte clave para la administración, sistemas de gestión, programas de administración,
por ejemplo, el SAP, el SIC, el SIGO, todos ellos programas de administración que se utilizan, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, por eso digo que en las últimas décadas podemos ver una evolución, si incluso si es que este siglo, dentro de la administración, tendría que tener un nombre, tendríamos que ponerle la revolución digital, ¿no? Tendríamos que llamarlo así, la revolución digital, porque la administración desde el 2000 hasta la fecha, lo que más ha evolucionado ha sido digitalmente. Y seguimos, y los cambios van a seguir, ¿no? Y podemos verlo desde aspectos muy sencillos, si es que la tecnología está evolucionando en pasos muy avanzados, y de un año al otro vemos diferencias en cosas tan ínfimas que nos hacen ver de que efectivamente la digitalización y la tecnología están yendo a pasos agigantados. Por ejemplo, yo les pregunto, hasta el año pasado, ¿no? La revolución tecnológica también puede ser, muy bien, ¿ok? La revolución tecnológica podría ser también, ¿no? Y si es que vamos, y si es que de repente, vamos, bien, desde algo pequeñito, nos ponemos a pensar desde algo muy pequeñito. Hasta el año pasado, si nos regresamos a enero del 2022, empezó, ¿cuáles eran los medios de pago de las empresas? Eran, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en efectivo, ¿no? Estamos hablando de enero, febrero del 2022. ¿No? Ya, si es que no tenías en ese rato plata, o no aceptaban tarjeta, ya, hágame una transferencia a mi cuenta, o préstame plata en efectivo, y yo te doy y luego devuelvo, todo eso. Actualmente, a octubre del 2023, miren, estamos hablando de menos de 2 años, un año prácticamente que ha pasado. ¿Cuáles son los métodos de pago más utilizados? ¿Ok? Hasta ahora, Yape o Plin, digital, cartera digital, hasta para subir a la combi, ¿no? Al micro, ya no está, ya nadie, muy pocas personas actualmente ya manejan moneda, manejan efectivo, hasta nuestro dinero se ha digitalizado, ¿no? Hasta la combi, ustedes suben a la combi, al micro, al bus, tiene ahí su QR, para que paguen de frente ahí, ¿no? También nos dicen la señora del jugo, tiene su yape, la señora, la caserita de la salchipapa, ahí tiene pegado su código QR, algo que hasta el año pasado no era así. No era así, hasta el año pasado muy pocas personas manejaban esto, lo del yape, lo del Plin, una que otra persona, ¿no? Actualmente todos ya manejamos eso, ya está, incluso nuestra propia tarjeta de crédito, nuestra tarjetita de plástico, algunas veces se nos pierde y ni cuenta nos damos que se nos ha perdido, que lleva un mes perdido el plástico. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera eso utilizamos casi. Ya todo es desde el celular, ya todo es digital, ¿no? Y eso ha pasado desde el año pasado a este año. Imagínense qué cambios van a surgir para fines del 2024. Imagínense los cambios que puedan venir para fines del 2024, ¿no? Y eso, ustedes, para la implementación del YAPE, para la implementación del PLI, ¿ok? Para hacer un estudio de estas aplicaciones, ¿requiere o no requieren procesos administrativos para su aplicación? O simplemente es que las personas agarran y deciden, la empresa agarra y decide, voy a establecer un nuevo medio de pago en mi empresa. No, todo es con procesos administrativos, ¿ok? Entonces, si estamos viendo nuestra historia, ya hemos visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y si podemos hacer un pequeño resumen de la historia de los procesos administrativos, podemos decir que es un viaje que ha abarcado miles de años. La administración es una abuelita. Nuestra administración es abuelita que tiene miles de años, desde civilizaciones antiguas hasta la era moderna, y nuestra abuelita va a seguir viviendo por otros miles de años más y en realidad nunca va a morir. Nuestra administración, eso, colegas, tenemos por seguro que nunca va a morir. Nunca va a morir, porque incluso, ¿no? A veces bromeo con mis alumnos sobre este tema. Si es que mañana vienen los extraterrestres para invadirnos, colonizar la Tierra y sacar a toda la raza humana de acá, nuestros amigos extraterrestres van a necesitar una organización para colonizarnos y eliminarnos a todos los humanos, ¿o lo van a hacer
como improvisando como salga. ¿Qué creen ustedes, nuestros amigos extraterrestres? ¿Van a venir a colonizarnos van a necesitar administración para venir a colonizarnos o simplemente ellos van a improvisar acá? Hasta ellos, ¿no? A veces bromeo así con mis alumnos y les digo, hasta cuando vengan los extraterrestres a colonizarnos y eliminarnos, hasta ellos van a necesitar procesos administrativos. Y como dicen acá, para defendernos también nosotros vamos a necesitar procesos administrativos. Así que hasta el fin del mundo siempre va a necesitar un proceso administrativo. Por lo que nuestra abuelita, nuestra administración, va a seguir viviendo muchos años más y va a ser eterna, y que a lo largo de este periodo se van a desarrollar diferentes teorías, principios y enfoques que van a influir en la forma en que las empresas, las organizaciones empiezan a gestionar sus recursos y operaciones, porque esa es la principal función de la administración, gestionar los recursos y las operaciones de una empresa. Ese es el principal motivo de la administración. Administrar, gestionar los recursos y las operaciones de las organizaciones, ¿no? Y la administración va a continuar evolucionando en respuesta a las necesidades que haya. ¿Ok? Nuestra administración va a seguir evolucionando. Así que, si es que hablamos de historia de nuestra administración, tenemos bastante para hablar por ahí, pero ya sabemos, desde los egipcios para construir sus pirámides, desde los incas para construir Machu Picchu, desde la muralla china, ¿ok? Desde la revolución industrial, desde esas épocas hasta la actualidad, todo. Si hay algo que toda la historia tiene en común, porque la historia a lo largo de los miles de años ha sido variada, pero si hay algo que toda la historia, que todas las culturas, que todas las religiones, que todas las creencias tienen en común, es que todas han requerido procesos administrativos, y que es precisamente lo que vamos a ver. Mira, acá teníamos, ay, no me había dado cuenta, no había pasado el material, ¿no? Además, vamos a ver los principios. Miren, vamos a ver acá los principios de Henry Fayol, ¿no? Que nos habló de la jerarquía de mando, orden, disciplina, equidad, división de trabajo, una justa remuneración, trabajo en equipo, iniciativa, estabilidad del personal, unidad de dirección, centralización, subordinación del interés particular al general. Nuevamente se repite por acá, autoridad, creo, y responsabilidad y unidad de mando. Términos que si nosotros los leemos ahorita nos parecen muy recientes, nos parecen términos de que sí, actualmente es lo que vivimos, pero estos términos no son nada modernos. Estos términos estamos hablando de que datan desde el siglo XX, datan desde el año 1900. ¿Ok? Desde esos años ya estaban utilizándose esos términos, por lo que les digo, actualmente muchos términos históricos de la administración los seguimos utilizando al día de hoy. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles son las características de estos procesos administrativos. Un pequeño resumen de las características principales de estos procesos administrativos. Uno, que ya lo hemos mencionado, que es utilizado en empresas y organizaciones para la correcta administración y utilización de los recursos. Si yo no tengo un adecuado proceso administrativo, lo más probable es que no esté utilizando mis recursos al 100% o que esté desperdiciando recursos o que esté desperdiciando materiales o que no esté administrando de manera adecuada, ¿no? Podemos verlo desde simple hecho cuando vamos de repente a una tienda de ropa y vemos que tiene como 4 trabajadoras ahí. Ok, vemos de repente que tiene 4 trabajadoras y los 4 trabajadores están ahí sentados, mirándose las caras unos a otros, por ahí viendo cómo pasa la mosca y están ahí, simplemente mirándose sentados, ¿no? Y uno les pregunta, ¿cuáles son sus funciones? Atender a los clientes. ¿Y qué hacen cuando no están atendiendo a los clientes? Pues esperar que vengan los clientes. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos
desperdiciando recurso humano porque los tenemos ahí sentados mirándose unos al otros cuando muy bien podríamos estar haciendo otras actividades con ellos mientras no haya los clientes. Podemos estar haciendo orden de inventarios, podemos estar haciendo si es tienda de ropa, podemos estar seleccionando la ropa, podemos estar haciendo selección de tallas, orden de almacén, podemos estar haciendo, incluso son 4 personas, podemos estar haciendo estrategias de marketing, atracción del cliente, todo ello sí es que utilizamos procesos administrativos. Pero si yo en esta pequeña empresa que tengo, no tengo ningún proceso administrativo, no voy a utilizar adecuadamente los recursos con los que cuento. Sí, o así, eso si escalamos desde un recurso humano. Si es que hablamos de recursos financieros y lo que le pasa a muchas empresas, sobre todo cuando son emprendedores, tienen capital en la mano, tienen, supongamos, 10,000 soles en la mano de su empresa, ¿no? Pero ¿qué es lo que agarran? Y como no saben cómo aplicar un proceso, simplemente agarran y compran, gastan, compran, gastan, compran, gastan. No están haciendo ningún proceso, no tienen claro los objetivos, no tienen el camino cómo llegar al objetivo. Al final del día se preguntan, ¿por qué mi emprendimiento fracasó? ¿Por qué mi emprendimiento no prosperó o no creció? ¿No? Y nos damos cuenta ahí porque tampoco tuviste un proceso administrativo. Simplemente estuviste viviendo el día a día en que el dinero entra y sale, entra y sale, entra y sale, sin ninguna ejecución de proyectos, sin ninguna planificación, nada, ¿no? Ahí nos damos cuenta el por qué para muchos emprendedores dicen, ¿por qué mi emprendimiento fracasó? Porque no supiste utilizar bien tu recurso financiero. Y el proceso administrativo nos va a ayudar también con ese proceso. Después, acá justo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Sirve para organizar procedimientos y cumplir varias metas. Por ahí nos dicen, ¿no? Podemos hacer limpieza del área, luego no hay capital, van al banco y se endeudan, ¿no? Y así quiebran. Es que es verdad, hay personas que agarran y creen que porque tienen un capital ya pueden hacer negocio, ¿no? Y simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ponen todo el capital dentro del negocio y van diciendo, listo, va entrando dinero, voy pagando deudas, va entrando dinero, voy pagando deudas y voy sacando un poquito para mí. Entra dinero, pago deudas, saco otro poquito para mí. Y esas empresas no están existiendo, están subsistiendo. Y que en cualquier momento nadie puede subsistir, en cualquier momento quiebran, ¿no? Y ahí es donde se preguntan, ¿por qué pasó eso, no? El proceso administrativo también nos sirve para organizar procedimientos y cumplir metas y objetivos. ¿Ok? Porque también, error que también se cometen en muchas organizaciones, tienen sus metas claras, tienen sus objetivos, saben lo que quieren lograr, pero no saben cómo llegar. No, dicen, yo quiero llegar a yo quiero que este año cerrar en el 1,000,000 de soles de ventas. Ese es mi objetivo. Bien, ¿y cuál es el procedimiento que vas a seguir? Pues voy a tratar de... Eso no es un proceso administrativo, es un anhelo que tú tienes, pero para llegar a esas metas, para llegar a esos objetivos, tienes que saber organizar los pasos, el proceso que tienes primero que establecer un proceso y de ahí seguir los pasos para llegar, y para eso nos ayuda el proceso administrativo que ahorita lo vamos a desarrollar uno por uno sus puntos. Debe estar alineado a los objetivos de la empresa y se busca que pueda ser aplicado de manera efectiva, y una palabra muy importante, simple. ¿Ok? Se busca la simpleza en estos procesos. Y no hablo de simpleza de mediocridad, hablo de simpleza de no hacer pasos complicados, de no trabarnos a nosotros mismos. Es como que yo quiera ir de un lugar a otro, que fácilmente puedo llegar en línea recta, pero yo mismo me empiezo a poner altos, bajos, curvas, entradas, salidas, espinas, todo ello. Cuando yo mismo no me voy a poner mis trabas en el camino que quiero llegar. Trato de hacer el proceso lo más simple que se pueda y de manera más efectiva, ¿no? Sus fases están interrelacionadas y se pueden dividir en mecánica, que está compuesta, recordemos cuáles son las fases, son la planificación, la organización, la dirección y el control. Vamos a ver cada una de ellas ahorita en unos minutos, pero también podemos dividirlas en dos, en mecánica y dinámica.
Mecánica, compuesta por la planificación y la organización, que es la parte en la que, como quien dice, vamos alistando todo, ¿no? En la planificación y la organización vamos alistando todo, ¿no? Y dinámica, en la que ya ponemos el pie, ya nos ponemos en marcha, que es la dirección y el control. ¿Ok? Siempre recuerden la parte mecánica en la que vamos alistando, y la parte dinámica en la que ya estamos en marcha, que sería la dirección y el control. El ciclo de sus fases se repite por cada objetivo propuesto. Son etapas cíclicas y repetitivas. Es decir, yo termino, vamos a ver ahorita el ciclo, pero yo termino un proceso y para arrancar otro proceso no significa de que, ya no, me salto esta etapa, ya no hago esta etapa, no, arranco desde el principio. Por eso son cíclicas, no cíclicas que siguen y siguen el mismo ciclo, ¿ok? Debe ser conocido por todos los miembros de la empresa, porque aunque el objetivo sea mío, aunque la empresa sea mía, de repente, aunque el emprendimiento, la micro, la pequeña, aunque yo sea el socio mayorista, todo ello, toda mi organización debe conocer este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, colegas, que sea necesario de que toda la organización conozca el proceso administrativo de una organización? ¿Por qué creen que ustedes que es necesario que todos los miembros de la empresa la conozcan? A ver, vamos, ¿por qué consideran ustedes que es necesario que toda una empresa, que todos los miembros, todos los trabajadores de la empresa conozcan los procesos, el proceso administrativo, los procesos administrativos que pueda tener una organización? ¿Por qué creen? A ver, vamos, es muy sencilla la respuesta. Para lograr juntos el objetivo, para que todos trabajen en el mismo enfoque, exacto, mejor que ustedes no lo puedo decir. No, lógicamente, es como que yo tenga mis trabajadores, vamos, me gusta siempre tomar los ejemplos pequeños para que se pueda entender, ¿no? Imagínense que ustedes tienen su panadería y tienen 4 trabajadores operarios en su panadería. Y que ustedes agarren y se plasmen que este mes viene Navidad. Quiero hacer mi producción de panetones. Quiero sacar mis 300 panetones este año. Listo, agarro, me planto, listo, quiero los 300 panetones, lo voy a hacer de esta manera, voy a aplicar este proceso, voy a utilizar estos recursos, esto, listo. Yo lo sé, ya está. Con que yo lo sepa, ¿ya se van a realizar los 300 panetones? No, tengo que compartirlo con el personal, tengo que reunir a mis 4 trabajadores de mi panadería y decirles, muy bien, les comento, esta es la meta, 300 panetones, este es el proceso administrativo que vamos a seguir. ¿Y quiénes van a hacer posible llegar a esta meta? Ustedes, los trabajadores. Ustedes son los únicos que van a poder hacer que sea posible llegar a esta meta. Por lo tanto, tienen que conocerlo. Y aunque parezca muy obvio, aunque todos digan, pero es que es obvio, pues no es obvio que toda la empresa tiene que conocerlo. A veces la mala comunicación hace que muchas empresas digan, ¿por qué no hemos alcanzado nuestro objetivo? A los trabajadores le dicen, no hemos llegado a la meta del año, no hemos alcanzado nuestra meta. Y los trabajadores les dicen, ¿había metas? Recién nos estamos enterando que teníamos una meta porque nadie nos dijo nada. Y si los trabajadores no sabían que había una meta, pues mucho menos van a llegar, ¿no? Y eso pasa muy seguido, ¿no? Lo he visto muchas veces en empresas, sobre todo de call center, ¿no? Que aunque en esas empresas les repiten y les repiten la meta, que es lo que muchas veces les dicen. Le dicen a final de año, le dicen, sí, es que no alcanzamos la meta, pero nos dijeron que la meta era 10,000 soles de recaudación. Ah, no, para octubre la meta subió, la meta había elevado a 40,000 soles. Pero nadie nos había informado eso. ¿Por qué recién nos están informando? Ah, bueno, ahora ya saben. Así es, ¿no? Así es para muchas empresas, ¿no? Entonces, por eso después, si es que no llegamos a una meta, no hay que reclamar nada, no hay que quejarnos si es que nunca les dimos a conocer a nuestros trabajadores que para empezar teníamos metas, que para empezar teníamos objetivos.
¿no? Y por último, puede ser aplicado en cualquier tipo o tamaño de empresa. De hecho, no solo puede, debe ser aplicado en cualquier tipo de tamaño o de empresas, ¿no? Un tiempo estuve trabajando en asesoría, específicamente en asesoría para formalización de trabajadores de pequeñas, de micros y pequeñas empresas, ¿no? Empresas que recién habían formalizado, o sea, empresas que en un momento fueron informales y recién habían entrado a la formalización, que ya estaban divididas entre micro y pequeñas empresas y ahí se les deriva como una, no es auditoría, sino como una asesoría, como recién van a inscribir a su personal en planilla, se les deriva una asesoría para explicarles, ¿no? Qué beneficio les va a corresponder a los trabajadores, cuáles son los beneficios que tienen ellos de tener a sus trabajadores en planilla, cómo tienen que hacer los trámites, todo ello, ¿no? Y recuerdo que trabajé bastante con microempresas, empresas chiquitas, empresas que tenían no más de 9 trabajadores. Recuerden que una microempresa, sus ganancias no pueden superar las 150 UITs y no pueden tener más de 9 trabajadores. Por lo tanto, eran empresas chiquitas. Y recuerdo que una de esas empresas chiquitas, a raíz de que, bueno, si ya les estaba dando asesoría sobre la planilla de trabajadores, todo ello, me atreví a darles un poquito de asesoría sobre documentos de gestión, ¿no? Como que les empecé a decir, ¿por qué no establecen su organigrama? ¿Por qué no establecen, aprovechando, ¿no? Que estamos haciendo todo esto, un pequeño organigrama, un ROF, un MOF, un RIT? ¿Por qué no vamos implementando poco eso en la empresa? Y no una, sino varias empresas, recuerdo que me decían, es que, señorita licenciada, algunos me decían, otros de frente, Vania, me decían, ¿no? Es que mira, Vania, eso es para empresas grandes. Nosotros somos una empresa pequeñita, no somos una empresa familiar, ¿no? Yo no soy el único dueño de mi empresa, eso ya déjaselo para empresas grandes, ¿no? Eso déjaselo para Movistar, Entel, ¿no? Y a mí déjame, mira, yo llevo 5 años existiendo con mi empresa informal, he entrado a la formalización, entonces yo voy a seguir bien, déjame a mí con mis procesos, ¿no? Yo simplemente en mi cabeza decía, pero si acá no hay procesos. No hay procesos, no hay nada, ¿no? Pero bueno, ese es el pensamiento que tienen muchas personas, que dicen de que estas teorías, estos procesos administrativos, todo ello es para las grandes empresas. Pero cuando no es así, incluso las pequeñas y medianas, las micros y pequeñas empresas, incluso también medianas empresas, son las que más deben preocuparse de esto. Recuerdan que hablamos, ¿no? En la sesión pasada sobre los cimientos de un edificio. Si mis cimientos están mal, mi edificio va a ser riesgoso. Estas pequeñitas empresas están recién construyendo sus cimientos, están haciendo recién sus cimientos. Y si arrancan todas endebles, en algún momento puede que crezcan, que lo más probable es que no, pero puede que crezcan y terminen cayendo, ¿no? Terminen cayendo. Entonces, siempre estos procesos son necesarios para cualquier tipo de empresa y tamaño de empresa, ¿no? Y debe ser regulado por la cúpula administrativa de la organización. Cuando hablamos de la cúpula administrativa, ¿a quiénes nos referíamos? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la cúpula administrativa, a quiénes nos referíamos? ¿A qué parte de la empresa nos referíamos? Vamos a ver puestos de trabajo, exacto. A los dueños, a los gerentes, a los socios, gerentes podrían entrar todavía en línea media, ¿no? A menos que el dueño también tenga el puesto de gerente. Pero a los dueños, ni siquiera jefes, a los dueños, a los asociados, a los inversionistas, a los accionistas, esta era la palabra que estaba buscando, accionistas, a ellos, ¿no? Entonces, estos procesos debe ser regulado por la cúpula de la administración. Y acá tenemos las etapas del proceso administrativo. Como dijimos, es cíclico, ¿no? Empezamos por la planificación, seguimos por la organización, pasamos a la dirección, terminamos en el control y después nuevamente seguimos con la planificación. Y vamos a empezar a ver la primera etapa, ¿no? Acá, colegas, le voy a pedir, por favor, el material está
el material contiene toda la información que necesitamos, tiene toda la información, solo que los subtítulos se han desaparecido, pero aquí en ustedes van a encontrar así, etapas del proceso, actividades, etapas del proceso, actividades, etapa, actividades, etapa, actividades. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando vamos a ir viendo después del cuadrito, la primera etapa va a ser la planificación, después va a ser ya la organización, después la dirección y el control, para que lo puedan entender, porque se han borrado los subtítulos, el material contiene toda la información, no hay ningún problema. Solamente hay ese problema con los subtítulos. Ok, y arrancamos con hablar desde la primera etapa. Ahora sí vamos a hablar de qué contiene cada una de las etapas y arrancamos por la planificación, que es una de las fases claves en el proceso administrativo y va a comprender diversas actividades nuevamente esenciales que ayudan a la organización a establecer sus objetivos, estrategias y planes para alcanzar sus metas. Dijimos que si de nada me sirve a mí tener una carretera si no tengo un destino, que primero tengo que tener el destino para después empezar a hacer mi carretera. Aquí la planificación nos va a ayudar a establecer cuáles son nuestros objetivos y las estrategias y los planes que vamos a utilizar. La planificación nos va a ayudar a eso. Y es que el primer paso para poder ejecutar una adecuada planificación es ese, establecer los objetivos. ¿Ok? ¿Y cómo podemos establecer los objetivos? ¿O qué es establecer los objetivos de una organización? Va desde identificar y definir las metas que tiene la organización, que quiere alcanzar, no tratar de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un marco de tiempo definido. También se le conoce como los objetivos SMART. ¿Ok? También se le conoce con ese término, pero para la planificación lo primero que tenemos que hacer es establecer los objetivos que queremos. Para ser más claros, establecer las metas que queremos alcanzar o para qué queremos establecer un proceso, ¿no? Que puede ser desde alcanzar las metas de venta, puede ser desde alcanzar determinado nivel de producción, puede ser desde hacer una mejora en la organización, de repente tengo mi almacén que está terrible, ¿ok? Mi almacén que no tiene orden, nada. Puedo implementar por ahí alguna actividad, puedo implementar un proceso y cuál va a ser mi objetivo, tener un almacén ordenado, tener un almacén que sea fácil de utilizar, todo ello, desde ahí puede partir mi objetivo. Básicamente es establecer lo que queremos. ¿Ok? Lo que la organización quiere. Después de ello también después de establecer el objetivo, podemos trabajar con lo que es el análisis del entorno, que nos dice evaluar el entorno externo e interno que puede tener nuestra organización. ¿No? Ahí, por ejemplo, yo imagino que aquí de repente, y los que no hay ningún problema, tenemos por ahí un poquito del conocimiento administrativo, mucho conocimiento. ¿Qué análisis podríamos utilizar para para hacer una evaluación de un entorno externo e interno de la organización? ¿Qué análisis podríamos utilizar? A ver, si es que yo quiero hacer un análisis interno y externo de mi organización, ¿qué podría utilizar? Vamos, es un cuadrito que me ayuda a ver las fortalezas. Muy bien, el FODA, ¿no? Hacer un FODA. ¿El FODA en qué nos ayuda? El FODA nos ayuda a ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son internas de la organización. Las debilidades y amenazas son externas de mi organización. Básicamente me dice que en la parte de la planeación también tendría que hacer un FODA para poder determinar para poder determinar cuál va a ser el entorno, si el entorno que va a tener mi organización es factible para yo poder continuar con el objetivo que me he puesto, ¿no? Hacer un análisis FODA, que es muy sencillo, en realidad hacer un FODA, solamente es hacer una buena retrospectiva de lo que es nuestra organización.
¿no? También identifica, y ojo, hacer un análisis FODA es básico para cualquier proceso administrativo y para el asistente administrativo tiene que dominar los análisis, tiene que dominar no solamente el FODA, también existe el EFI, existe el EFE, ¿no? Que es casi lo mismo que el FODA, solamente que hacemos mediciones mediante ellos diferentes matrices que nos ayudan para el análisis del entorno de nuestra organización. También tendríamos que saber entonces la identificación de recursos, determinar los recursos necesarios. ¿Qué recursos voy a necesitar para poder llegar a este objetivo? ¿No? Y con eso no es simplemente hacerlo de manera general, ¿no? No es que si yo tengo una meta, nuevamente regresamos a nuestra panadería, ¿no? Regresamos a nuestra panadería y digo, por Navidad quiero sacar 300 panetones, ¿no? Tendré que determinar cuál será desde el recurso humano que voy a necesitar, ¿no? Desde el personal, de repente, el personal que tengo, mis 4 trabajadores, ¿me van a dar abasto para los 300 panetones o voy a tener que recurrir a más personal por campaña navideña? De repente sí, de repente no. El financiamiento, mis recursos, el dinero que tengo actualmente, ¿va a poder cubrir este costo de producción o voy a tener de repente que sacar un préstamo? Voy a tener que pedir una inyección de inversión. De repente la tecnología también que tengo, ¿no? Mis hornos, en este ejemplo de la panadería, mis hornos, mi maquinaria, mi industria que tengo, me va a ser suficiente el equipo y otros activos que pueda tener dentro de mi organización, ¿no? Desde mesas, sillas, indumentaria, ¿no? Menajes, todo ello si es que me va a servir para llevar a cabo lo que quiero. Todo esto va a implicar la asignación de recursos de manera eficiente. Miren, ya vamos 3 pasos. Primero, establecer qué es lo que quiero. Después, mi FODA. Después, determinar qué recursos voy a necesitar, si los recursos que tengo actualmente son suficientes. Después también vamos a empezar a lo que van a hacer. Acá tenemos, creo, por acá tenemos algunas actividades por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver, por acá creo que teníamos. Ah, ya. Acá tenemos, ¿no? Miren, desde predefinir los objetivos y metas que quieren lograrse durante un tiempo determinado, pronosticar, establecer una estrategia con sus correspondientes métodos y técnicas que se van a llevar a cabo, que también es muy importante establecer estrategias. ¿Ok? O el desarrollo de estrategias, diseñar estrategias, enfoques para lograr los objetivos. Las estrategias, ¿y qué son? Pues las estrategias son planes generales que indican cómo la organización va a aprovechar las fortalezas y oportunidades y va a abordar sus debilidades y amenazas. Por eso, para yo poder desarrollar las estrategias que voy a utilizar, es necesario que empiece primero con mi análisis del entorno, con mi análisis FODA. Es necesario, ¿por qué? Porque yo no voy a poder elaborar una estrategia adecuada si no sé cuáles son mis debilidades, si no sé cuáles son mis amenazas, ni voy a poder aprovechar una buena estrategia si no sé cuáles son mis fortalezas y las oportunidades. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de estrategias va de la mano, va atado con el FODA que nosotros podamos diseñar. Formulación de planes para crear planes específicos que detallen las acciones concretas que vamos a llevar a cabo, asignar responsabilidades también, designar personas y equipos responsables que puedan ejecutar las tareas específicas que yo voy a diseñar en mis estrategias, ¿no? Y también, y muy importante, establecimiento de indicadores y metas a través de qué, preferentemente a través de indicadores de gestión que los conocemos más como los Key Performance Indication, más conocidos como los KPIs. Establecer mis KPIs que van a ser mis puntos de medición. Mis KPIs son esos puntos en los cuales yo voy a empezar a medir. Todavía el establecimiento de indicadores y metas son parte de la planificación, pero todavía no voy a ejecutar esa evaluación. Eso lo voy a hacer más adelante, ¿no? Lógicamente también voy a establecer junto con un presupuesto que vaya a tener, evaluación de riesgo, comunicación, coordinación, ¿no? La revisión y aprobación de este plan, ¿no? Accionar frente a problemas futuros que puedan existir. Es decir, en esta etapa de planeación, su mismo nombre lo dice, yo voy a planear
ver todo de aquí a un futuro, a un tiempo determinado, desde las estrategias, riesgos que pueda correr, los recursos que voy a utilizar, el presupuesto que voy a utilizar, los equipos que voy a formar, las estrategias que voy a diseñar, todo ello yo lo voy a hacer en mi etapa de planificación. Mi etapa de planificación va a contener todo esto. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver también por acá. Pasamos a nuestra siguiente etapa, que va a ser la etapa de, para terminar, ¿no? Para terminar de complementar la etapa de la planificación, es fundamental para establecer una base sólida que nos va a ayudar a guiar las acciones y las decisiones que se estén tomando para poder seguir con el proceso. Y es importante también que podamos establecer los objetivos de nuestras metas a corto y largo plazo. Los procesos, la planificación de procesos no se van en las empresas, recomendablemente no se hacen uno por uno, sino que arrancamos varios procesos al mismo tiempo. La ejecución es otra cosa. Pero la planificación podemos arrancar con diversas planificaciones y lo recomendable es que tengamos planificaciones desde corto a mediano y largo plazo, porque las de corto plazo terminamos y podemos ir abarcando nuevas. Las de mediano plazo son las que vamos a seguir ahí y las de largo plazo, las que estamos trabajando, pero que el resultado se va a ver aún a futuro. Ese es el éxito, esa es la clave del éxito de una organización, que no solo tenga metas a corto plazo ni a largo plazo, sino que tenga ambas. Una empresa que tiene metas solo a corto plazo está viviendo el día a día, ¿no? Es como que ustedes trabajen y solamente ganen el sueldo diario para comprar su comida y lo necesario y listo. Nunca van a poder estar ahorrando, nunca van a poder estar planificando comprar una casa, un departamento, un auto o algo, si solo tienen para su día a día. Eso es lo que pasa con las empresas que trabajan a corto plazo, solo con metas a corto plazo. Viven su día a día, no existen, están ahí subsistiendo. Y las empresas que trabajan únicamente con planificaciones a largo plazo, ¿ok? Son empresas que, como son, imagínense que ustedes estén recibiendo su sueldo y que digan, no, no voy a comer, este mes no compro ropa, este mes no pago luz, este mes no pago agua. ¿Por qué? Porque estoy guardando pan para mayo. Estoy guardando para más adelante, para el futuro, para el futuro, para el futuro, pero el futuro no existe, siempre existe el presente. ¿Ok? El futuro nunca va a llegar porque cuando llegue el futuro va a ser el presente. Entonces también va a ser eso, ¿no? También la empresa va a estar perdiendo su esencia desde un inicio. Entonces lo ideal es establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo y eso nos ayuda a la planificación. Y ahora vamos a hablar de nuestra segunda etapa, que es la etapa de la organización. ¿Qué nos dice? Nos dice que luego de la planeación, los objetivos y actividades futuras a realizar para lograr las metas propuestas, el siguiente paso es distribuir cada actividad entre los diferentes equipos de trabajo que componen una empresa. Por eso de ahí viene la palabra organización, de organizar. Ahora vamos a organizarnos. ¿Cómo vamos a trabajar estas estrategias? Y nos dice que esto va a depender de las aptitudes físicas e intelectuales de cada trabajador. Aptitudes. ¿A qué nos referimos? A las capacidades que tiene cada trabajador, ¿no? Desde las capacidades, yo en mi plan operativo voy a necesitar que mis trabajadores estén con la aptitud o tengan las aptitudes necesarias para poner en plan esas estrategias, ¿no? ¿Y por qué hablamos de físicas e intelectuales? Porque si es que yo tuviese de repente por ahí un trabajador lesionado, un trabajador que no esté en óptimo estado de salud de repente y tengo un trabajo de riesgo, ya sé que con ese trabajador específicamente para esa función no puedo contar, pero tengo ese otro trabajador que sí puedo hacerlo. Si de repente mi gestión operativa que quiero hacer es sobre desarrollo humano, tendré que utilizar al capital humano que tenga la capacidad intelectual sobre ese tema, que conozca ese tema. Entonces, también voy a tener que hacer una evaluación de las aptitudes físicas e intelectuales de mis trabajadores y de los recursos que va a poseer la empresa.
¿Ok? La finalidad de la organización es asignar un objetivo a cada área de la empresa para que pueda ser cumplido con el mínimo de gastos y con un grado de satisfacción máximo a cada trabajador. Es decir, en esta parte de la organización, ya nosotros, con la misma palabra dice, nos empezamos a organizar, empezamos a distribuir funciones, va desde un diseño de la estructura organizativa, tenemos que ver en nuestra planificación, hemos evaluado nuestros recursos que tenemos, todo ello y qué actividades deberíamos tomar en cuenta para la organización. Hacer una selección detallada de los trabajadores indicados para el puesto de trabajo. Y es que esta etapa de la organización tiene mucho que ver y va de la mano con gestión de recursos humanos. Y en la sesión pasada les mencioné que muchas veces el asistente, sobre todo para las empresas para las empresas pequeñas, el asistente va a utilizar o el asistente va a va a asumir funciones de recursos humanos, por lo cual acá el asistente es pieza clave en esta etapa de la organización. Si es que hablamos de hacer una selección detallada de los trabajadores indicados para el puesto indicado, estamos hablando de que el asistente en esta etapa tendría que hacer procesos de selección de personal, ¿no? ¿Y qué incluye un proceso de selección de personal? Muy bien, el perfil de puesto. Arranca del proceso de selección, arranca desde el perfil de puesto. Sigue después por el reclutamiento de los candidatos. Después viene ya lo que son los procesos de selección, ¿no? De descarte, y después ya viene lo que es la contratación, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, una pieza clave que debe dominar el asistente de recursos humanos, por lo menos es la elaboración del perfil de puesto, que cuando hagamos redacción de documentos, yo espero que nos pueda alcanzar la sesión para poder hacer la redacción de un perfil de puesto y entrevistas. ¿Ok? El asistente tiene que saber entrevistar candidatos, porque muchas veces va a asumir ese rol, ¿no? Ustedes, colegas, ¿alguna vez han entrevistado a un candidato? De repente, a ver, quiero que me digan sí o no, si es que alguna vez han tenido esa oportunidad de poder entrevistar a un candidato de trabajo o un candidato para un puesto de trabajo. Sí, qué bueno que hayan tenido esa experiencia, ¿no? Porque parece fácil, parece sencillo, como que simplemente, a ver, siéntate, vamos a hablar, cuéntame, háblame un poquito más sobre ti, a ver, dime, ¿por qué estás interesado? Hacer las preguntas de rutina, ¿no? Eso no nos asegura tener al trabajador ideal en el puesto ideal, o como dice acá, el trabajador indicado en el puesto indicado. La entrevista de trabajo es mucho más, ¿no? Y por lo menos el asistente tiene que dominar eso, tiene que dominar, saber sacar información, saber ver puntos clave, ¿no? Tiene también que en una entrevista evitar caer en preguntas redundantes que no me van a aportar poco o nada a un proceso adecuado de selección. Por ejemplo, hay una pregunta que, bueno, ustedes, como me presentó la Miss Elizabeth, yo soy especialista en recursos humanos y siempre que capacito a mis alumnos o incluso a empresas sobre reclutamiento de selección, les menciono sobre esta pregunta que la mayoría de veces hacen en las entrevistas de personal, pero que en realidad no nos sirve de nada hacerla, ¿no? Y es esta pregunta que te hacen y que te dicen, ¿por qué dejaste tu puesto anterior? ¿Por qué renunciaste a tu empresa? ¿Ok? ¿O por qué ya no estás trabajando en tu anterior empleo? Uno puede decir, ¿por qué preguntan eso, no? Y por ahí uno puede decir, es que quieren saber, pues, si efectivamente, quieren saber, pues, si el trabajador ha salido bien de la empresa, pues, ¿no? Póngase usted que lo despidieron porque robó de la empresa, ¿cómo lo vamos a contratar así? Póngase usted que el trabajador robó a la empresa, se escapó, abandonó el puesto de trabajo, hay malas referencias, ¿cómo lo vamos a contratar, no? Por eso hacemos esa pregunta, para ver, pues, si el candidato tiene su historial limpio, ¿no? Está bien, esta información es importante tenerla, pero ¿por qué les menciono que esto no se debe hacer en la entrevista? ¿Ustedes creen que si a mi candidato yo le pregunto,
¿por qué saliste de tu puesto de candidato, de tu anterior puesto de trabajo o por qué saliste de tu anterior empresa? ¿Ustedes creen que el candidato me va a decir, bueno, mire, lo que sucede es que yo en mi anterior empresa le robé y como le robé ya no puedo trabajar ahí y por eso ahora estoy postulando acá? ¿Ustedes creen que el candidato alguna vez me va a decir eso? No, no me va a decir eso. Entonces, no importa que yo se lo pregunte, no voy a obtener la información que estoy buscando. ¿Ok? Lo más probable, por lo general, si el candidato puede decir, ¿no? Sí, lo que sucede es que la empresa me despidió. Si el candidato dice la palabra me despidió, lo más probable es que en ese momento lo descarten del puesto del trabajo. De repente el candidato agarra y dice, no, yo voy a ser sincero en esta entrevista de trabajo y le voy a decir, lo que sucede es que yo con mi jefe me peleaba mucho. Nos hemos llegado a pelear, ya no lo soportaba y decidí renunciar porque ya no podía ver a mi jefe. Lo más probable es que también lo descarten de ese puesto de trabajo. De repente dicen, no, la verdad es que que no me despidieron, simplemente la empresa me evaluó mi contrato de trabajo y no decidieron no renovarme, ¿no? Por ahí también no tengo tan buena referencia, ¿no? O también, como nos dicen, ¿no? Por ahí alguien viene y dice de repente, es que estaba en busca de una mejor oferta salarial y ustedes me están ofreciendo mejor. Ya está, por ahí, ¿qué puede pensar el reclutador? Puede decir, o sea, que si alguien te ofrece algo mejor, tú también te vas de mi empresa. O sea, para esa pregunta, sola nunca va a haber, por más sincera que sea la respuesta. Estoy hablando con la mentalidad del candidato, ¿ah? No estoy hablando desde la mentalidad del reclutador, sino con la mentalidad del candidato, ¿ah? Si para el candidato solamente va a haber una respuesta correcta y va a ser la respuesta que la mayoría hemos dado en algún momento y nos han dado, que es, yo estoy muy agradecida con mi empresa, estoy muy agradecido con mi empresa, pero sentí que era momento de buscar mayor crecimiento personal y profesional. Y por eso decidí con mucha pena salir de esa empresa y ahora estoy aquí buscando crecer personal y profesionalmente. Ahí sí nosotros decimos, bien, esa es la respuesta, eso es lo que quería oír, ¿no? Sí, es lo que querías oír, pero no es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un palabreo bonito, son palabras ordenadas que nos han decorado bonito y nos han dicho. Eso está muy fuera de la realidad de muchas personas. Entonces, por eso les digo, en una entrevista no es solamente preguntar y esperar que el candidato nos convenza o nos sale bonito, es buscar información verídica. Y al menos esa pregunta que se le hace al candidato de ¿por qué dejaste tu anterior empresa? No resulta útil. En la entrevista al menos no resulta útil. Si yo de verdad quiero saber por qué ese candidato dejó su anterior puesto de trabajo, llamo a sus referencias. ¿Ok? Ahí también nos dice, ingreso de certificado laboral. ¿Y cuál sería la posible respuesta correcta, José Luis? La que les he dicho. Esa es la respuesta correcta que se puede dar, ¿no? Que estoy en busca de crecimiento personal y profesional y por eso estoy acá, ¿no? Porque estoy agradecido con mi empresa. Nunca hablen mal de su anterior empresa. Estoy agradecido con mi empresa y estoy buscando, ¿no? Esa es la respuesta correcta que se busca, pero esa no es la pregunta que se debe aplicar, porque esa pregunta a mí como reclutador no me va a decir nada. ¿No? ¿Y qué es la recomendación que yo les hago a ustedes? No hagan esa pregunta en sus entrevistas. No la hagan, ¿no? Si ustedes quieren saber la verdad, contacten a las referencias, ¿ok? Agarren el CV, busquen datos, busquen información, ¿ok? Pero miren, en esta parte de la organización, muy importante que el asistente va a tener que hacer procesos de selección. Y si alguien hizo solo un reemplazo normal, no hay ningún problema, Bianca, te dices, solamente entré en mi anterior empresa por un reemplazo, terminó mi contrato y estoy acá. Entre más sinceros sean con la respuesta, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que yo le pregunto a mi trabajador, ¿por qué dejaste tu anterior empresa? Porque estoy buscando crecimiento personal, profesional, salí con mucha pena y luego me entero que mi trabajador no, que no le renovaron el contrato, que solo estuvo por reemplazo, quedas peor. Simplemente contestar con la verdad. Si es que no hay ninguna situación mala o desagradable por la que hayas dejado tu anterior trabajo, contesta con la verdad. Si es que tienes por ahí alguna situación desagradable, y cuando me refiero a desagradable, no necesariamente de que te han despedido, ¿ah? Muchas personas hemos renunciado a trabajos porque era un ambiente tóxico, porque no nos pagaban bien, porque el clima era terrible, porque no había una gestión adecuada.
¿ok? Si es que es eso, evita hablar mal de tu empresa. Siempre evita hablar mal de tu anterior empresa. ¿Ok? Por ahí también nos dice subdividir cada tarea en unidades operativas y subdividir se repitió, subdividir las tareas en unidades operativas, ¿ok? Mira, acá nos dice Anderson, y si en la anterior empresa te sacaron solo porque el jefe era amargado y una de sus rabietas te sacó, di que estabas buscando crecimiento personal y profesional. Nunca hables mal de tu anterior empresa. Es la única recomendación que les puedo dar, colegas, para un proceso de selección. Nunca hablen mal de su anterior empresa, nunca. ¿Ok? Por más molestos que estén, por más decepcionados, por más resentidos que estén, nunca hablen mal de nunca hablen mal de tu anterior empresa. Y cuando nos preguntan de las pretensiones salariales, es muy importante esa pregunta cuando nos dicen, ¿y cuáles son tus pretensiones salariales? A veces no sabemos qué contestar. Para esa pregunta tenemos que ir informados. ¿Ok? Tenemos que ir informados y primero ver al puesto de trabajo que estamos presentando en empresas del mismo rubro, con cuánto están valorizadas, cuánto se les está pagando. Tenemos que darnos el trabajo de buscar esa información y otorgar un monto. ¿Ok? Y eviten caer en la ambigüedad. Muchas personas caen en la ambigüedad cuando se les pregunta, porque esa es una pregunta fija que hacemos en las entrevistas. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? Sepan que esa pregunta en los reclutadores hacemos para negociar sus sueldos. ¿Ok? Si de repente yo quiero contratar mi asistente administrativo, yo en mi presupuesto analítico de personal, yo ya tengo, más conocido como el PAP, yo ya tengo un monto establecido para ese puesto de trabajo. Yo ya tengo el presupuesto para ese puesto de trabajo. Al preguntar al candidato, lo único que quiero hacer es si el candidato está a mi alcance económicamente o si hay alguna forma en la que pueda negociar. Si yo tengo 2,000 soles y el candidato me dice mi presupuesto es de mi expectativa es de 1,500 soles, perfecto, te puedo negociar a 1,700 soles. Estoy ahorrando para la empresa y te estoy pagando más de tu expectativa salarial. Para eso se hace. Entonces, averigüemos bien cuánto están pagando, si es posible la misma empresa o empresas del mismo sector por el puesto de trabajo para ello, ¿no? Pero siempre tratemos de dar un monto. Recomendación, nunca caigan muchas veces veo que muchos trabajadores ante esta pregunta nos dicen, la verdad es que mi ambición de trabajar acá va más allá de lo económico. Yo estoy buscando más conocimiento, aprendizaje en esta empresa. Eviten responder eso, porque si ustedes responden eso, la empresa, si es que no es una empresa coherente o es una empresa de repente aprovechadora, el sueldo que tenía programado para ustedes se los va a tirar al piso. Se los va a tirar al piso. ¿Ok? Entonces, mejor no, mejor averigüen bien cuánto, es que para eso hay que averiguar, porque yo no les podría decir ahorita cuál es el monto del pago de un asistente administrativo, porque solo en el Perú, un asistente administrativo en Arequipa no va a ganar lo mismo que en Lima, ni lo mismo que en Puno, ni lo mismo que en Juliaca, ni lo mismo que en Tumbes, que en Piura, porque van a variar los montos. Ni tampoco un asistente administrativo de una microempresa no va a ganar lo mismo que la de un asistente de Gloria. ¿Ok? Ni un asistente de una minera, ¿ok? Los sueldos van a variar. Entonces hay que averiguar el puesto de trabajo que estamos presentando para empresas del mismo sector, del mismo rubro, con cuánto están valorizados y otorgar un monto así. Y si es posible, bájenle un poquito ese monto. Ustedes averiguan que el puesto de trabajo es 2,000 soles. Díganle, 1,850. ¿Ok? Bájenle un poquito como para que también puedan sonar tentativos a la empresa si en verdad quieren obtener ese puesto de trabajo, ¿no? Y por acá también nos dice proporcionar materiales y recursos útiles a cada sector. Es decir, en esta parte de la organización, en este proceso operativo, lo que vamos a hacer es básicamente, la misma palabra lo dice, establecer los procesos y los procedimientos. Vamos a distribuir funciones, ¿ok? Incluso también en esta parte entra lo que es el establecimiento de políticas y normas. Es como que ya tenemos el plan operativo y ahora vamos a informar a todos los involucrados en este plan qué es lo que vamos a hacer,
cuáles son las estrategias, cuáles son las tareas de cada uno, el tiempo que tienen para realizarlas. Básicamente acá en la organización es la comunicación que se da, todavía no es la ejecución, pero es la comunicación que se da a toda la empresa sobre, ya tenemos el plan, estos son los pasos, vamos a ponerlo en acción. Y cuando hablamos de ponerlos en acción o de ejecutar, ya estamos hablando de la dirección. ¿Ok? La etapa de la dirección es la parte crítica del proceso de administración. ¿Ok? Esta parte es crítica porque se va a centrar en guiar y también en motivar a todos los miembros de la organización para que puedan lograr los objetivos y las metas que se han establecido, ¿no? Estas actividades de dirección, la misma palabra lo dice, es direccionar, ¿no? Dirección ya estamos hablando desde un punto de incluso ya hasta liderar, de liderar, coordinar y supervisar a las personas y los recursos de la organización que ya están ejecutando nuestro plan. Acuérdense siempre, ¿no? Cuando estaban en el colegio, ¿quiénes eran los encargados de supervisar a ustedes como alumnos, a las profesoras, a las tutoras? Era la directora, ¿no? La dirección. La dirección va a asumir ese rol igual acá en el proceso. Va a fiscalizar, va a supervisar, va a guiar y también tiene que motivarnos. Dice que para la ejecución es necesaria la figura de un gerente capaz de dirigir, tomar decisiones, instruir y ayudar a los diferentes sectores laborales. ¿Ok? Todo cuerpo necesita una cabeza para poder existir, ¿ok? Acá es donde la cabeza se tiene que lucir. Acá es donde la cabeza tiene que estar detrás del proceso, tiene que involucrarse en el proceso e involucrar a los demás en el proceso. En la ejecución se busca dar el primer paso en las actividades designadas. ¿En qué momento hemos designado las actividades? En la organización, a los grupos de trabajo para que sigan realizando de manera periódica y eficaz. Cada grupo va a estar regido por las normas y medidas que mejoran su funcionamiento. ¿Y qué actividades se dan? Primero, ofrecer un carácter motivador al personal, que acá incluso podríamos hablar de incentivos, pagos por metas, todo ello, algo que motive al personal. El personal no solamente se va a dejar motivar porque este es el proceso y hay que seguirlo, ¿no? Porque al final, ¿cuál es muchas veces el pensamiento del trabajador? ¿Para qué me esfuerzo si al final todo el beneficio es para la empresa? ¿Qué gano yo? ¿Para qué me desgasto? No, mejor me cuido a mí mismo. En cambio, si yo le digo al trabajador, si la empresa se beneficia, mira tu incentivo, tú también te beneficias, el trabajador dice, entonces hay que meterle punche. Hay que meterle punche porque el beneficio va a ser para todos, para la empresa y para mí. Ofrecer un carácter motivador al personal, recompensar a cada empleado con el sueldo correspondiente. Ok, recuerden, no importa qué tan adecuado yo tenga mis procesos de gestión, si yo no estoy cumpliendo mis obligaciones legales con mis trabajadores, nunca ellos van a ejecutar adecuadamente un plan de acción que yo les dé. Estar atentos a las necesidades de cada trabajador. Y aquí hablamos de que durante el proceso van a surgir diferentes necesidades que ellos van a tener. Necesidades económicas, necesidades de inventario, necesidades de guía, necesidades de instructor, van a necesitar de repente mayor orientación, mayor guías. Acá es donde, por eso decimos que acá la cabeza se luce. Acá la cabeza, el gerente, el que lidera, tiene que estar detrás para poder aclarar y cubrir cada una de las necesidades, mantener una comunicación estable entre todos los sectores, que también acá el gerente o el líder de este proceso se va a encargar de esto. Muchas veces acá el asistente administrativo tiene que apoyar fuertemente en esta área, porque prácticamente acá podríamos decir que al gerente de la empresa le estamos echando toda la responsabilidad. No podríamos decir, pero acá es donde también el asistente administrativo tiene que apoyar. ¿Tiene que apoyar cómo? Lógicamente el asistente no va a poder determinar, de él no dependen los sueldos, ¿no? De él no va a depender el carácter motivacional económico, pero sí va a depender el carácter motivacional emotivo. De la misma palabra viene, ¿no? Poner el ánimo, poner el ímpetu, poner las ganas de trabajo, pero procurar que la comunicación sea la adecuada,
entre las diversas áreas. Recuerden, el asistente administrativo no va a administrar, no va a trabajar como apoyo solo en una área, a diferencia de repente del asistente de recursos humanos, por ejemplo. El asistente de recursos humanos solo está en recursos humanos, nada más, ¿no? En cambio, el asistente administrativo se mueve por toda la organización y por lo tanto, ¿quién mejor que él para poder asegurar una adecuada comunicación en todas las unidades, de todos los sectores? Y por último, tenemos la etapa del control. ¿Ok? ¿Qué nos dice la etapa del control? Y con esto ya vamos a culminar rápidamente. La etapa del control nos dice que también la etapa de la ejecución o de la dirección es la etapa crítica del proceso, pero la etapa del control es podríamos decir que es la etapa crucial de todo el proceso administrativo, porque se va a encargar de supervisar y evaluar el desempeño que ha tenido la organización, ¿no? También va a identificar desviaciones que hayan tenido con respecto a los objetivos. Primero que nada, si es que se pudo llegar a los objetivos, si es que no se ha podido. Y la etapa de control aquí se va a apoyar de la gestión de KPIs que establecimos en la planificación, los indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión son los que vamos a utilizar para medir todo el resultado, todo el esfuerzo que hemos tenido para ver si se logró el objetivo o no se logró el objetivo, ¿no? Y acá nos dice que nos dice que el control es una tarea administrativa que debe ser ejercida con profesionalidad y de forma transparente, ¿ok? De forma transparente, y las actividades se desarrollan en la empresa. En una empresa sirve para analizar sus puntos altos y sus puntos bajos. Los puntos altos para apoyarnos en ellos y los puntos bajos para repotenciarlos. Y nos dice que luego de obtener los resultados correspondientes, se podrán analizar las diferentes modificaciones que tendrán que llevarse a cabo para corregir aquellos puntos bajos. ¿Qué actividades realizamos en esta etapa de control? Comparar los resultados obtenidos con los planes que hemos hecho en la etapa de la planificación, evaluar y analizar nuestros resultados, si son los esperados, qué fallamos, qué salió bien, qué salió mal, y ante los puntos débiles que tengamos, porque siempre vamos a tener puntos débiles, iniciar las acciones de corrección correspondientes para poder iniciar un nuevo proceso administrativo con estos puntos ya corregidos. Y estos son los procesos administrativos que tenemos dentro de nuestra gestión. Ok, estimados, y muy bien, hasta aquí hemos llegado. Ok, vamos a ver por acá, hay que ponerle beneficio al trabajador. En una empresa la entrevista es bueno informarse sobre la empresa. Claro que sí, es bueno, es recomendable, de hecho, ¿no? Y muy bien, estimados, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Le he robado unos minutitos a Miss Elizabeth, pero no se vayan que tienen información importante para nosotros. Y conmigo